Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Era un hermoso día de diciembre y Elizabeth llegaba tarde al trabajo. Era el segundo mes desde que ella, una chica corriente de pueblo de 18 años, había sido nombrada capataz. Aunque todo el mundo decía que este trabajo es esclavo e ingrato, Elizabeth le tenía mucho aprecio al nuevo nombramiento e intentaba no defraudar al jefe de la unidad Alexander. Por eso empezó a preparar los informes no a final de mes, como hacían sus colegas experimentados, sino desde el principio, en cuanto aparecían los datos. Pero incluso esto se le daba a la chica con dificultad y le llevaba mucho tiempo. Elizabeth trabajaba en la ciudad de Chicago, en el invernadero, verano cálido, una simple obrera en el cultivo de pepinos y otras hortalizas. Y si le gustaba el rendimiento de sus jefes y el afán de aprender cosas nuevas, o simplemente no encontró un candidato adecuado, pero muy rápidamente Elizabeth fue a la promoción. No hay nada complicado, le aseguró Alexander, las chicas te lo enseñarán todo. De hecho, no son más que tareas adicionales a lo que haces ahora. Sustituir a alguien, que casi siempre es necesario. Distribuye el trabajo de las chicas, pero aquí ellas mismas tienen experiencia y te ayudarán, tienes un equipo amigo. Rellena unos papeles a final de mes. Eres atento e inteligente, seguro que puedes con ello. Y te subirán el sueldo, ¿no? Experiencia, también. Como ves, hay muchas ventajas. Y siempre puedes acudir a mí, muerdo. Al principio siempre es duro, cualquier trabajo parece difícil, se tranquilizó la chica, pero es algo nuevo, y ahí, mira, ganaré experiencia, y las cosas irán más rápido. Había Elizabeth y otra razón para quedarse hasta tarde. Hoy es la oportunidad de ir a casa más tarde de lo habitual. Era poco frecuente, y ella se apresuraba a aprovecharla siempre. Una chica del pueblo. Elizabeth no viajaría de buena gana de un lado a otro todos los días, pero resultaba caro alquilar una casa en Chicago, así que era mucho más fácil volver a casa. Eso es lo que hacían casi todos los que venían a buscar trabajo desde los pueblos, y eran muchos. Los autobuses no hacían viajes frecuentes, y él iba a Kamenka solo 2 veces al día, ajustando la hora a su horario de trabajo habitual. Perderlo era casi un desastre. Por la noche, rara vez había autoestopistas que fueran en esa dirección, la carretera no era federal, y alquilar un taxi suponía casi el sueldo de un día para Elizabeth. Ojalá el autobús saliera 1 hora más tarde. Esa era la hora que le faltaba. Y luego se acumulaban los informes, y tenía que pasar largas tardes en la oficina o venir los fines de semana. Elizabeth no sentía ningún afecto por su pueblo, ni por los pueblos en general. ¿Qué había traído a su madre a estos parajes? Elizabeth salió de sus tristes pensamientos y miró el reloj, era la hora. Aún tenía que llegar a las afueras del pueblo. Allí la recogería Jack. Jack tiene 23 años, sigue soltero y es el favorito de todas las chicas del pueblo. No porque sea guapo o educado. No, es solo que es el más rico. Ni siquiera él mismo, sino su tío Austin. Jack perdió a sus padres pronto. Dicen que bebieron hasta morir y se quemaron. Después de eso, el chico fue acogido por una familia de parientes cercanos. Pasaron algunos años, y en el lugar de la casa quemada comenzó la construcción. ¿Y qué construcción? La casa era de ladrillo, y los edificios eran los mismos, detrás de una valla en blanco. Austin se trasladó aquí a vivir con su sobrino tras divorciarse de su mujer. Se trajo no solo la casa y los edificios, sino también los invernaderos, que tenían calefacción. Trabajaba como una abeja, día y noche, y pronto contrató trabajadores y compitió con la granja de invernaderos Verano Cálido. Aunque él mismo no la llamaba así. Los invernaderos de la ciudad proporcionaban productos relativamente baratos a diversos segmentos de la población. Austin, por su parte, abastecía a restaurantes y a las casas de los ricos. Al principio, el empresario ayudaba a sus compatriotas en todo lo que podía. Pero de repente decidieron que con ese dinero podía dar más.
De vez en cuando empezaban las peleas, con gritos de Austin: «Trabajas conmigo y vivirás así. Pero tú te contratas, te das trabajo, y no quieres hacerlo bien. Solo queréis dinero, borrachos». Tuve suerte de venir a este pueblo, pensé que habría gente normal. Algún día lo quemarán, se lamentó la madre de Elizabeth tras otra pelea que conmocionó a todo el pueblo, pero no había gente desesperada que molestara abiertamente al hombre que tenía contactos en las altas esferas, no solo de Chicago, sino del propio Detroit. Se limitaron a pequeños sabotajes y a sabotear el trabajo. Finalmente, Austin dejó de contratar trabajadores. Del pueblo solo quedaban los leales amigos de Jack, que hacían de choferes y guardias cuando era necesario. Elizabeth hizo los preparativos con Jack con 2 días más de antelación, él no estaba muy contento. La chica bonita era conocido por ser poco atractivo, lo que quiere el chico no va a dar, y él mismo tiene un montón de dinero. Pero tuvo que ceder, su tío le dijo que ayudara a los suyos con las pequeñas cosas disponibles. Dijo que era bueno para el negocio. Jack no entendía qué había de bueno en ello, pero no se atrevió a contradecir a su tío. «Pero no voy a seguirte a tus invernaderos», apretó los dientes en respuesta a la petición de la chica. Carretera peligrosa. Esperando en vano. El invierno de este año fue cálido y nevado. Había suficiente capa de nieve para evitar que las plantas se congelaran, pero no causaba problemas a la gente con su frecuente limpieza. Elizabeth cogió el penúltimo autobús urbano y luego caminó un par de kilómetros, disfrutando del clima templado. Aquí terminaban las farolas y la ciudad. No había nieve, ni tampoco viento. Faltaba poco más de una semana para Nochevieja, y ya se respiraba en el aire un fabuloso espíritu festivo. Pasó un cuarto de hora desde la hora acordada, y Elizabeth empezó a preocuparse poco a poco. La carretera hacia la salida estaba vacía, ni un solo coche había pasado en ninguna dirección durante ese tiempo. Se tranquilizó pensando que la carretera era imprevisible y que Jack podía retrasarse. Pero otros pensamientos aparecieron en su cabeza, sugiriendo que el aldeano era un traidor. No se atrevió a llamarle, para no distraer al hombre al volante. Al cabo de otro cuarto de hora, marcó el teléfono. «Hoy no he ido a ningún sitio, mi tío ha cancelado el viaje», tarareó Jack y desconectó. Elizabeth se quedó paralizada, desconcertada. ¿De verdad era tan difícil llamarla y avisarla? ¿O al menos enviar un mensaje de texto? Aunque ellos, ricos y con coche, no podían preocuparse menos por los problemas de una chica. Viven en el mismo pueblo. Ahora se arrepentía de haber llamado tarde. Un par de coches ya habían salido hacia adelanto, no había forma de alcanzarlos. Eran más de las 8 de la tarde. Incluso los que trabajaban hasta tarde se habían marchado. Desesperada, la chica quiso llamar a un taxi, preguntándose si podría permitirse el gasto. Quizá debería volver al trabajo y pasar la noche en los vestuarios. Allí había una ducha, no era muy cómodo dormir en el suelo, pero era soportable por una noche. Pero los autobuses urbanos ya no circulan tampoco. Un taxi sale de la oscuridad y en ese momento, ¡oh, milagro! Un taxi apareció en el horizonte. Un coche corriente, amarillo, decorado con cuadros en el techo. Elizabeth agitó la mano, deseando que si paraba, ella se fuera. Y si no lo hace, no llamará a nada más, volverá andando al trabajo, mañana dormirá allí más tiempo, no hay tiempo para viajes. El taxi redujo la velocidad. Había 2 pasajeros en la cabina, uno de ellos en el asiento delantero. Una mujer y una chica, a juzgar por sus ropas. ¿Me lleva a adelanto?, preguntó Elizabeth. Pararemos en Pompeya de camino, dijo el conductor, preguntando o afirmando. Elizabeth asintió y se sentó rápidamente en el asiento trasero, detrás del pasajero. El pueblo de Pompeya estaba de camino, no tardaríamos mucho en pasar por allí. Los taxistas recogían gente de vez en cuando, no era ninguna sorpresa. Viajaron en silencio, solo las mujeres intercambiaban algunas frases sin importancia de vez en cuando. Elizabeth, cansada, dormitaba, el colgante con forma de ojo de águila del retrovisor del conductor se balanceaba al compás del tráfico, hipnótico. La única distracción era el aroma de la fragancia, barata, permanente, incrustada en la cabina.
El taxista salió de la autopista y pronto estaba conduciendo por la calle principal de Pompeya. «Déjanos aquí», dijo la mujer del asiento delantero, «está todo nevado, te quedarás atascado. Y caminaremos, no está lejos». «Aquí tiene, gracias». Elizabeth ni siquiera abrió los ojos. De todos modos, el taxista no la llevaría más lejos, la despertaría. Volvían a conducir, el motor retumbaba tranquilamente. De repente se paró. Elizabeth se despertó, abrió los ojos, dándose cuenta de dónde estaba. La oscuridad se tragó los detalles, dejando solo el contorno de campos y árboles. Y entonces su puerta se abrió bruscamente, unas manos fuertes sacaron a la muchacha del coche y ésta sintió el dolor de un golpe en el estómago. Su respiración se detuvo, Elizabeth agarró frenéticamente el aire helado con la boca, estaba paralizada por el miedo. Con algunos restos de conciencia se dio cuenta de que ahora tenía las manos atadas. El rostro del hombre que llevaba a cabo las manipulaciones estaba oculto bajo una máscara negra, que solo permitía ver los ojos, como la que llevan los militares en las películas. El resto de su ropa, sombrero, chaqueta, guantes, pantalones también eran negros. Era como si un fantasma se pusiera delante de Elizabeth, disolviéndose por momentos en la oscuridad. La muchacha gritó. «Tonto», dijo el fantasma con voz ronca y desconocida y asestó otro golpe en el mismo lugar. Elizabeth sintió que le quitaban el sombrero y le colocaban un trapo en la boca y se lo ataban en la nuca. El intruso arrastró a la niña hacia los árboles y la empujó para que cayera de espaldas, inclinándose. Elizabeth empezó a golpearle con los brazos y las piernas todo lo que podía en su posición. El hombre volvió a enderezarse. «Estás buena», dijo, viendo cómo la chica intentaba alejarse arrastrándose. Luego la agarró de las piernas y tiró de ella hacia él. Llevaba la chaqueta subida y la nieve le quemaba fríamente en la espalda. Elizabeth se retorció, tratando de rodar sobre su estómago para poder levantarse y huir. En medio del horror de la situación, por fin se dio cuenta de lo que querían hacerle. Elizabeth intentó entonces durante mucho tiempo olvidar lo que le ocurrió a continuación. Resistió cuanto pudo, y entonces, cerrando los ojos, a través del monstruoso dolor, trató de memorizar a qué olía el cuerpo apretado contra ella. Los olores eran específicos, los reconocería si se los encontraba, podía distinguirlos perfectamente. Elizabeth ya había memorizado la voz, su oído musical no se dejaba engañar por la ronquera. Permaneció tumbada como una muñeca indefensa incluso cuando todo terminó. El torturador se tomó su tiempo para levantarse, se puso los pantalones y se sacudió la nieve. Luego puso bruscamente a la muchacha en pie, pero se encogió y Elizabeth se desplomó de rodillas. El frío encadenaba su cuerpo desde fuera, el dolor ardiente quemaba el hierro desde dentro. Le desató las manos. «Vístete», gritó en tono de mando, «te doy 2 minutos o me iré sin ti». «Morirás aquí», ella pensó que ya no le importaba, pero el instinto de conservación era más fuerte. Elizabeth se arrastró fuera de la nieve hasta la dura carretera, se sacó la mordaza de la boca con manos heladas y temblorosas, se puso los vaqueros y se subió la cremallera de la chaqueta. Quería llorar para sacar toda la suciedad por la que la habían arrastrado, pero no tenía fuerzas. El asaltante la ayudó a subir al coche, la sentó en el asiento delantero, volvió a atarle las manos y le puso una venda negra en los ojos. El motor retumbó y la cabina se puso en marcha. Se quitó el pasamontañas y miró a la víctima sentada a su lado. Lástima que tuviera los ojos vendados, deseaba poder mirarlos ahora, pero por lo demás no recordaba el coche ni su cara. Se quitó el águila que colgaba del retrovisor y la tiró en la guantera. Ya lo tiraría en algún sitio más tarde. Terminó la tarea que le habían encomendado. Se volvió hacia el asiento trasero, donde yacía el bolso de una mujer. Probablemente había una tarjeta y dinero, pero le habían dado instrucciones estrictas de no coger nada. Que no malversara ni un céntimo. Vale, pensó, tendré que ser paciente por el bien de mi futuro trabajo. Y la verdad es que era hasta interesante. Tendré que hacerlo de vez en cuando para variar. Satisfecho con el resultado, arrancó el coche y salió a la autopista. Otro coche le siguió. Un pueblo no es solo un tipo de asentamiento, es una forma de vida, una manera de pensar.
Un mundo donde todo el mundo está al alcance de la mano, donde vives según la opinión de la sociedad, o la sociedad te expulsa. En la ciudad puedes permitirte independencia de acción, hacer lo que te parezca. El pueblo no perdonará tal cosa. Dificultades en las relaciones familiares casi en casa. El resto del camino la chica lo pasó en estado de estupor. El taxi se desvió de la autopista y pronto se detuvo. Elizabeth se quedó sentada como una estatua, no sabía qué esperar. La puerta trasera se cerró de golpe y luego se abrió la de su lado. El taxista sacó a la chica del coche y la condujo de nuevo a la dura carretera. Oyó el ruido de un coche que se alejaba y se quitó la venda de los ojos. La chica estaba sentada bajo una señal de tráfico que ponía adelanto. Su sombrero y su bolso estaban a su lado. La carretera cubierta de hielo brillaba a la luz de las farolas. Un poco más lejos, las sencillas casas de madera de las afueras del pueblo brillaban en amarillo. La chica se había calentado en el coche caliente, y ahora el frío volvía a tocar lentamente su cuerpo a través de la tela vaquera. Al darse cuenta de que todo había terminado, Elizabeth rompió a llorar a lágrima viva, cubriéndose la cara con las manos atadas. El mundo que la rodeaba dejó de existir. Las manos de alguien volvieron a levantarla y ella gritó con todas sus fuerzas. Elizabeta, Elizabeta, cálmate, soy yo, se presentó, pero Elizabeta no pudo captar el significado. La voz le resultaba familiar, así que debía de ser una de las suyas. Jesús, ¿quién te ha hecho esto? ¿Qué te ha pasado? Vamos, sube al coche, te llevaré a casa. Al ver el coche, un dolor agudo volvió a atravesarle el bajo vientre. Elizabeth sintió pánico. Empezó a gritar y a estallar, sin darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor. La arrastraron, la llevaron, la condujeron. Le dieron algo de beber. No se resistió, solo quería que acabara pronto, que la dejaran en paz. Fuera del pueblo, en un descampado, se encontraron dos hombres. Ambos tenían unos 25 años. ¿Para qué?, dijo uno de ellos. ¿Y si ahora te reconoce por tu voz? ¿No podrías hacerlo en silencio? De todos modos, mientras ella esté en el pueblo, no puedes entrar, intentaré sacarla de allí lo antes posible, preferiblemente para siempre. Sus padres son fruta, todo lo que se necesita es un poco de canto en los oídos y algunos rumores entre los jóvenes. ¿De qué preocuparse? Ella no puede probar nada. Eres un tonto, Clem, el ejército no te ha hecho más inteligente. No quiero problemas por tu culpa. En adelante, realiza tus tareas con claridad y sin amateurismo. Elizabeth despertó del dolor y las pesadillas y volvió a caer inconsciente. Le frotaron la cara y el cuerpo, la obligaron a beber algo, intentaron levantarla, pero fue un esfuerzo inútil. Poco a poco el dolor fue remitiendo, el sueño se fue calmando y la realidad se hizo más real. Llegó el día en que la propia niña se levantó de la apestosa cama húmeda. Se puso una bata y salió de su habitación, que no tenía puerta, separada de la sala común por un delgado vagón y una ligera cortina. Tenía el alma vacía, sin emociones. Su estómago rugía exigente. Su madre la recibió con una mirada de desaprobación. «Te lo has buscado», le dijo en lugar de saludarla, «te has buscado un trabajo, ¿no? En vez de trabajar tranquilamente en la granja. Se ha metido en una pequeña aventura, todo el pueblo lo sabe. Ahora me da vergüenza mirar a la gente a los ojos. Habría sido mejor ir directamente al prostíbulo, y habría traído más dinero a casa. Si no, viviría en mi pueblo y nunca vendría aquí. Y ahora tu colchón está para tirarlo. Mi padre y yo no tenemos dinero para uno nuevo. ¿En qué vas a dormir?» Maddie era hábil para insertar apodos insultantes en su discurso. Elizabeth se apoyó en el marco de la puerta. No era el tipo de sentimientos que ella quería para llenar el vacío de su corazón. «Madre, ¿por qué me odias tanto?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué te he hecho?». ¿Y ella lo pregunta? «Has arruinado toda mi vida, yendo en contra de la opinión de la gente, huyendo toda mi vida, presumiendo toda mi vida. Eres solo un niño, se supone que debes sentarte y escuchar a tus mayores, no decir lo que piensas.
Te dije que no aceptaras ese trabajo, no tenemos suficiente mano de obra en la granja. No, ella quería hacer lo suyo. Y ahora que soy un hombre respetado en el pueblo, no sé mirar a la gente a los ojos. ¿Sabes cuánto me costó ganarme el respeto aquí, cuánto tuve que aguantar? No, no te interesa, no te importa nadie. Al darse cuenta de que el caldero del alma de su madre ya hervía y estaba a punto de estallar, Elizabeth se apresuró a marcharse. La siguieron unas palabras que la inteligente mujer, criada en una gran ciudad, probablemente nunca había conocido. La muchacha se dirigió a la puerta, se puso la bata, metió los pies descalzos en unas botas de fieltro y salió al patio. El aire helado la animó. Isabel estaba acostumbrada a oír de su madre solo reproches y nunca alabanzas. Pero ahora, cuando se sentía especialmente mal, esperaba de una persona cercana y querida al menos algo de comprensión y simpatía. Me pregunto cuánto tiempo se congela una persona en el frío. Ella no pensaba en el dolor, no hay dolor físico que sería más fuerte que el dolor mental. Ella, nadie la necesita, simplemente se irá, nadie se dará cuenta. Pero primero tendría que lidiar con Jack. Sí, y en general se lo llevaría con ella allí, al cielo. Elizabeth evalúa su estado. Este pensamiento dio fuerzas a la muchacha. Volvió, caminó confiada hacia la cocina, cogió un trozo de pan y se sirvió agua en un vaso. El desayuno, por supuesto, tan malo, pero con el estómago vacío se calla. El olor aromático de la sopa empezaba a volverla loca. Intentando ignorar las miradas de su madre, echó agua en una olla grande y la puso al fuego. Le gustaría darse un baño, pero no podía, así que al menos se lavaría en el heno, allí no hace tanto frío. No te quejes, le dijo a su madre, me limpiaré y sacaré agua. No tenemos ningún hombre en casa, y esquivó hábilmente una bofetada. ¡Qué desgraciada! Maddie se indignó y fulminó a su hija con la mirada. Parece que lo estás disfrutando, te paseas como una luchadora. Efectivamente, el colchón se había estropeado. Las manchas de color marrón amarillento no eran especialmente molestas, pero no se podía oler. Elizabeth se sentó en una silla y apoyó la cabeza con la mano. No podía desanimarse, tenía que ajustar cuentas con Jack. Buscó su bolso y sacudió el contenido sobre la mesa. Los papeles estaban allí, pero el dinero había desaparecido, al igual que la tarjeta. O se lo habían robado o se lo habían llevado sus padres, son muy capaces de eso. Aún quedaba un pequeño alijo en algún lugar del armario, entre los libros. Elizabeth lo comprobó, aunque, ¿por qué iba a necesitar dinero ahora? Le dio vueltas al teléfono, que no se encendía porque se había quedado sin batería. Lo puso en el cargador y encontró varios mensajes perdidos del jefe de Alexander. El último decía, que te mejores. Te espero. Así que le habían dicho de todo. Tendría que haber escrito que ella no iba a volver, pero que él ya se daría cuenta con el tiempo. El mundo, incoloro al despertar, empezó a volverse negro. El dolor punzante en el bajo vientre le recordaba lo que había soñado olvidar. Elizabeth rompió a llorar. ¿Cómo está nuestra paciente? Oyó una voz como de lejos. Es una vecina baba Julia, así que perdonó a todos que se llamara a sí misma. Una pensionista de una bondad asombrosa, alegre de espíritu, pero ya debilitada de salud. Hacía tiempo que sus hijos se habían marchado y seguían llamando a su madre para que volviera, pero ella se obstinó en quedarse en el pueblo hasta el final. Aquí no le resulta difícil, dispone de todas las comodidades en la casa, gas, agua caliente e incluso una cabina de ducha. En verano sus nietos la visitaban todo el tiempo. Elizabeth a veces ayudaba a la anciana con la limpieza de la casa. «Qué enferma está, la muy puta», decía Maddie. En vez de disculparse, regaña a su madre. Elizabeth, oh, tú, niña». La abuela Julia pasó el brazo por los hombros de la niña y la apretó contra sí, lo que hizo llorar aún más a Elizabeth. Enrollaremos el colchón y lo tiraremos, lo llevaremos al vertedero y lavaremos la cama. Mientras tanto, puedo darte la mía, tengo 3 y soy la única. Y deberías ver a una paramédico, aunque te haya dado una semana de baja, pero deberías hacerte un chequeo en condiciones, no importa,
llevas 2 días tumbada, y te recetará unas pastillas útiles. Oh, Elizabeth, la vida no se acaba aquí, la tranquilizó la anciana con voz melodiosa. Elizabeth sollozaba y sacudía la cabeza. Todo es Jack. Austin. Y cogí un taxi. ¿De qué otra forma se suponía que iba a llegar allí? Maddie, ¿está Harry en casa?, llamó la abuela Julia. Al menos podrías haberle preparado un baño a tu hija. Harry está trabajando, ganando dinero para su familia, dijo Mattie enfadada, entrando en el cubículo de su hija. Debería calentárselo ella misma, no es una niña pequeña. La abuela Julia salió, al parecer con Maddie. Elizabeth no levantó la cabeza, se orientaba por el oído. Oyó los pasos que se alejaban y un susurro bajo y disgustado de la pensionista. Luego regresó la anciana. Prepárate, niña, vamos a mi casa, te ayudaré a ordenar. Vamos, ¿dónde están tus cosas? ¿Dónde está tu ropa? No quería ofender a la abuela Julia. Elizabeth se levantó y pronto las dos se dirigieron a la puerta de la casa vecina. Bajo la atenta mirada del pensionista, Elizabeth empezó a volver a la vida. Llegó a su casa solo con ella, porque el enfurecido padre estaba dispuesto a matar a su hija en el sentido literal de la palabra. No está claro si estaba más enfadado por el incidente o por la tarjeta bancaria que le había robado a Elizabeth. Fue bloqueada rápidamente cuando intentó comprar una caja de vodka, pagando en pequeñas cantidades muchas veces seguidas. De un modo u otro, Elizabeth no estaba acostumbrada a sentarse en el cuello de alguien. Baba Julia insistía en no aceptar dinero de ella e incluso compraba medicinas a su costa. Había llegado el momento de actuar. La chica guardó las piedras en la bolsa y practicó su swing. Guardó un cuchillo afilado en el bolsillo. Se armó de valor y caminó hacia la casa de Austin. Jack estaba en la puerta arreglando su coche. Elizabeth le dirigió una mirada apreciativa. No, no parecía él mismo. Tampoco era Jack, todo el pueblo lo había visto aquella noche. Y no sonaba igual. ¿Qué haces aquí?, preguntó burlonamente el chico. ¿Quieres un hombre? Lo siento, estoy ocupada una semana. Aunque tengo muchos amigos, puedo llamar, tal vez alguien acepte. Ante tales palabras Elizabeth cayó en el estupor. De repente se dio cuenta de lo absurdo de la idea. Jack lleva una chaqueta gruesa, un forro y puede que incluso un jersey. Solo en las películas sería capaz de golpear eficazmente a través de ese grosor. Si tuviera una lata de gasolina. Tú, podrías haberme avisado. Empezó Elizabeth, jadeando de indignación. Jack alzó la voz. No, no gritando, sino hablando alto, como si quisiera que todo el pueblo lo oyera. A lo mejor solo eres una libertina y has estado ahí sentada, haciendo ojitos y abriendo las piernas. Elizabeth se volvió al oír las risas. El público, sus compañeros, empezaron a acercarse a ellas. Ahora se daría la vuelta y se marcharía, pero la muchacha se vio presa de la rabia. Sin darse cuenta, se abalanzó sobre Jack con los puños. Se encontró tumbada de espaldas en la nieve. Hubo muchas risas y algunas bromas sarcásticas por debajo del cinturón. Austin padre salió al ruido. Gritó con fuerza y la multitud se evaporó al instante. Jack también se marchó, obedeciendo las órdenes de su tío. ¿Qué queréis aquí?, preguntó Austin a Elizabeth con severidad. La muchacha tartamudeó y le contó de que acusaba a Jack. Tú también eres tan grande e inteligente, contestó ella. ¿Por qué no llamaste antes al autobús? Elizabeth guardó silencio como si fuera culpable. Ahora vete de aquí y no vuelvas a acercarte a mi casa, o soltaré a los perros. La abuela Julia volvió a calmar pacientemente a la rugiente Isabel con palabras amables y té de hierbas aromáticas. Habiendo confiado por fin en los persuasivos discursos, la muchacha hizo una llamada telefónica y luego preguntó al pensionista, Baba Julia, ¿y con quién vas a celebrar el año nuevo? Pensaba que contigo. Y luego traerán a sus nietos, pero tú no interferirás con ellos. ¿Y no te ofenderás si me voy? Llamé a Alexander, le dije que podía hacer el turno de noche, para que alguien pudiera pasar la Nochevieja con su familia. Y luego le pedí que me cargara de trabajo para las vacaciones. Elizabeth sonrió, sustituyendo las palabras en el último momento.
Sabía que la anciana no aceptaría dinero de ella. Elizabeth, ¿me prometes que no te harás nada? Te lo prometo, abuela Julia, gracias por todo. Al amanecer del 31 de diciembre, Elizabeth embarcó en el vuelo de la mañana con una gran bolsa de pertenencias. Sus padres ni siquiera preguntaron a dónde iba su hija. Díganme, ¿a quién le interesan los problemas de una chica de pueblo que es pobre en todos los sentidos? ¿A quién le importa la suerte de los marginados? Así es exactamente como se sentía Elizabeth, innecesaria para nadie, reuniendo su voluntad en un puño para seguir viviendo. Elizabeth hace una visita a Pompeya. Sorpresa en el trabajo. Elizabeth fue recibida en la estación de autobuses por el mismísimo jefe. No te imaginas lo contentas que estaban las chicas de que salieras, le informó de la situación por el camino. Les expliqué brevemente la situación, así que el catre de la habitación del fondo no sorprenderá a nadie. Aquí están las llaves, es tuyo para las vacaciones. Y la cocina, tal vez incluso puedas cocinar algo. Ve a la oficina de contabilidad antes de comer, he ordenado que te den el anticipo en efectivo, hasta que te den una tarjeta nueva. Elizabeth, ¿estás segura de que está bien que trabajes tanto después de una contusión? Estoy segura, la chica sonrió con ganas, conmovida por mi preocupación. En el trabajo la esperaba una sorpresa. En la sala reservada al comedor, había sobre la mesa una tarta decorada festivamente, una botella de champán y vasos de plástico. Elizabeth, ven, te estamos esperando. Oh. Alexander. Feliz año nuevo. ¿Trabajarás en mi turno sin problemas? El jefe movió el dedo y se fue. Antes de que acabaran las vacaciones, Elizabeth encontró un pequeño apartamento en Chicago, donde vivían otras 2 chicas. El alquiler, dividido en 3, era bastante razonable, y las compañeras de piso eran maravillosas. Varias veces Elizabeth llamó a sus padres, pero al no oír ni una sola palabra amable como respuesta, interrumpió esta actividad. Pero se comunicaba constantemente con la abuela Julia, de quien se enteraba de todas las noticias del pueblo, recibía apoyo y consejos. La vida seguía como siempre. Encontrar al delincuente. Elizabeth, por un lado, quería olvidar aquel incidente como un sueño terrible. Por otro lado, no dejaba de darle vueltas a la idea de encontrar al agresor. ¿Qué sabía de él? El color de la tapicería interior del coche, y eso si no estaba distorsionado por la oscuridad. El dibujo en damero de la luz trasera amarilla. La voz, el olor. Ah, sí, y el águila que colgaba de la ventanilla. Algo que la identificara. Pero había pasajeras viajando con ella, tal vez recuerden más. Sí, claro, deben conocer la compañía de taxis donde se llamaba el coche, quizá recordaban el color y la matrícula, o al menos parte de ella. Un día de tiempo invernal, en su día libre, Elizabeth se bajó del autobús en la parada de Pompeya. El sol brillante centelleaba en los copos de nieve, reflejándose en ellos, cegaba sus ojos. La chica caminó hasta un lugar donde el taxista podía dejar a las pasajeras. Dijeron que estaba nevado, que no había paso, pero que las 3 calles estaban bien despejadas. Tras deambular por el pueblo, la chica se topó con una casa que destacaba por su decoración. Brillante, colorida, decorada con tallas de fantasía, se alzaba entre los montones de nieve como en un cuento de hadas. La guirnalda bajo el tejado destellaba con luces multicolores. Los enormes copos de nieve de las ventanas se encendían y apagaban. Figuras caseras hechas con neumáticos de coche y botellas de plástico sobresalían por encima de la valla. Palmeras, cisnes, monos, ¿qué imaginación tiene la gente? A este lado de la valla, en el lado de la calle, había una hilera de árboles de Navidad vivos, en cuyas ramas se amontonaban enormes caramelos caseros hechos con cartón y papel de envolver y rellenos de algo, bolsas de tela con caras graciosas dibujadas. Un grupo de niños retozaba en un pequeño tobogán de nieve. También había niños columpiándose en el banco de columpios, tras haber hecho un agujero en la nieve bajo sus pies. La propia valla estaba decorada con copos de nieve recortados en papel, a veces tan torcidos que estaba claro que no habían sido hechos por adultos. Starosta rezaba un cartel en la misma verja. Tras un momento de vacilación, Elizabeth pulsó el botón del timbre. Un ladrido ensordecedor sonó en el patio, y pronto alguien preguntó: ¿quién? ¿Vive aquí el jefe?, preguntó Elizabeth en respuesta.
Entra, el perro está atado, le gritaron, intentando que su corazón no latiera frenéticamente. Elizabeth entró con cautela. La mujer que estaba fuera de la casa la animó. Entra, no hablan a través del umbral. Al mirar a su alrededor, la muchacha se quedó sin habla. Todo parecía estar hecho de materiales sencillos y corrientes, pero qué elegante y bonito. Bonitas chucherías y cuadros caseros daban a la habitación un aspecto único y acogedor. Cuando recobró el sentido, Elizabeth entregó a la anfitriona una caja de bombones y un paquete de té de regalo. ¡Feliz Año Nuevo! Busco a 2 mujeres de su pueblo, pero no sé sus nombres. Llegaron aquí en taxi hace unas 2 semanas, tarde por la noche. Tal vez puedas ayudarme a encontrarlas. Me gustaría mucho. ¿Cómo se llama usted? La mujer preguntó Elizabeth. La chica estaba avergonzada porque había olvidado presentarse. Soy Selena. Pasa, Elizabeth, a la cocina. Selena sentó a su invitada a la mesa, calentó las tartas sacadas de la nevera, vertió 2 tipos de mermelada en jarrones y puso miel. Sirvió té aromático en tazas y luego empezó a hacerle preguntas. Elizabeth contó una historia que se había inventado de antemano, como había subido a un taxi, y luego resultó que no tenía dinero en efectivo, y el taxista no aceptó de otra manera. Ella prometió pagar más tarde, le dejó su número de teléfono, pero él nunca llamó. Así que ahora ella le busca para devolverle el dinero. Quizá no fuera del todo plausible, pero a Elizabeth no se le ocurrió otra cosa. No podía decir la verdad. Pronto vendrá mi marido, mi nieta se ha ido en trineo, es mayor de policía, el oficial superior de policía de nuestro distrito. Quizá él tenga algún consejo. Elizabeth se sintió avergonzada. Estaba segura de que la policía ya conocía su historia. No, ella no se presentó, en el pueblo no tienen su propio oficial de policía de distrito. Y nadie vino a verla. Pero los rumores se cuelan por todas partes, sin embargo, no consiguió escabullirse. Billy, que había llegado de su paseo, escuchó a la chica una vez más, y luego dijo, no te enfades. Si un chico no quiere llamarte, no tienes por qué perseguirlo. Eres una chica guapa y muy modesta, ten un poco de orgullo. ¿Y él no te debe ese dinero, sino tú a él? Entonces es su problema, olvida esta historia y este encuentro, tendrás otros jóvenes, más dignos, pero Selena tranquilizó a la chica, preguntaré en el pueblo. Déjame tu número de teléfono y te llamaré, aunque no averigüe nada. Elizabeth le dio las gracias por su hospitalidad y se fue a casa, a Chicago. Billy da esperanzas a Elizabeth. Billy llamó 2 días después y le propuso quedar en su oficina. Trabajaba aquí, en la ciudad, y conducía de un lado a otro todos los días, como había hecho la chica en una ocasión. Le pregunté, Elizabeth, si le debía dinero. ¿Recuerdas algo de él? Un poco, contestó la muchacha, y me contó lo que sabía. Sí, negocios, dijo el mayor. En el pueblo no encontramos rastros, no hay cámaras en la salida en nuestra dirección, porque, dicen, la carretera no es federal. Nada, ahora se rascarán la cabeza. Por lo tanto, corrí nuestros taxis. No había órdenes a esa hora y en esa dirección. Ellos mismos me pidieron que les dijera que tienen Levacom, bueno, órdenes extrañas pasar por alto la caja registradora. Y en nuestra ciudad no usamos luces con fichas, todos ellos tienen el nombre de la empresa o un número de teléfono. ¿Qué, de ninguna manera?, preguntó en voz baja la chica, mirando al suelo. Cada palabra del policía parecía abrirle una cicatriz en el corazón. Pero, ¿qué esperaba? ¿Un milagro? ¿Magia? Puedes escribir una declaración a nuestro policía, tienes para 3 pueblos, como si quisiera ayudar, le sugirió el mayor, pero lo más probable es que fuera un cuelgue. Entonces, ¿por qué?, preguntó Elizabeth. Gracias, Billy, ¿puedo irme ya? Espera, saldremos juntos, ya en la calle, fuera del edificio de la policía. El mayor continuó, no debería contártelo, pero por otro lado no es un secreto. Hubo 3 casos más como este, todos en nuestra dirección. Modus operandi del taxi similar, hora oscura del día, zona desierta a las afueras de la ciudad. Todas las víctimas son chicas del campo. 2 escribieron declaraciones, pero luego una se retiró.
La otra guardó rastros biológicos de su atacante. Tendremos algo con que compararlo cuando tengamos un sospechoso. Ahora he dado instrucciones a todos mis hombres para que informen en cuanto haya alguna información fresca, aunque sea a nivel de rumor. Hice una petición a los distritos vecinos, ahora también mantienen la situación bajo control. Así que, Elizabeth, no quiero hacerte ilusiones, pero hay posibilidades. Y atraparlo, y meterlo en la cárcel. En caso de que recuerdes algún detalle, contáctame directamente. No hubo palabras de consuelo, pero Elizabeth sintió como si le hubieran crecido alas, caminaba y pensaba, y si no los hubiera buscado, nunca se habrían enterado, y ¿cuántos silenciosos más como yo puede haber? Acurrucada en el heno con una palangana de agua caliente, Matty frotó la toallita una y otra vez hasta que le sangró la piel, intentando quitarse el nauseabundo olor del trabajo. Al día siguiente se vestiría e iría a empaparse de nuevo. Capítulo retrospectivo. La vida de una mujer casada. Maddie. El camino hacia los sueños. Maddie, la madre de Elizabeth, conoció a Harry en el instituto agrícola de su Detroit natal. Chica inteligente y educada, se crió en una gran ciudad y se sintió atraída por ella. Enormes distancias, prisas eternas y ruido. Maddie soñaba con cambiarlo todo por una vida tranquila. Por las tardes no volvería a un apartamento mal ventilado, sino a su propia casa con un huerto. Plantaría un pintoresco jardín de flores y dispondría un estanque con un tobogán alpino, donde descansaría su alma. Ha visto uno de estos en la dacha de sus vecinos, contemplaría las puestas de sol sobre los campos y no tendría que ir a empujones en el autobús para volver a casa. Ella. En general, Maddie se enamoró perdidamente de la vida libre en el campo, en la que se sumergía cada verano de niña. ¿Trabajar? Puedes trabajar en una oficina. Un economista, por ejemplo. Sentado en una oficina de la granja, estudiando papeles. Es cálido y limpio. Maddie se enamoró de Harry a primera vista. Y cuando se enteró de que él venía del campo, perdió la cabeza. Entonces, 300 kilómetros de Detroit, ¿es una distancia? Lo principal es que él quiere volver a su ciudad natal. Y tiene una casa que le dejó su abuela. Harry no tuvo que poner ojitos largos al objeto de su lujuria, y se enamoró de una urbanita seria. Los padres de Maddie dieron su bendición, aunque su madre suspiró. Lo pasarás mal allí, hija. Y yo no podré volver contigo, no podré ayudarte con mis nietos, no podré dejar mi trabajo. Será difícil volver. Maddie se rió, no le asustaban las dificultades. ¿Y qué dificultades podría haber tras la poderosa espalda de Harry? Encuentro con la realidad. Las primeras campanas de los problemas que se avecinaban sonaron cuando Matty fue a conocer a sus futuros suegros. No les gustó la elección de su hijo. ¿Por qué traer a una extranjera? ¿No podía buscar novia en su propio pueblo, donde hay tantas chicas guapas con las que casarse? Como mínimo, podría haberlas tomado de los pueblos vecinos, que están más cerca de Kamenka. Maddie, deseosa de ser suya, empezó a estudiar las costumbres del pueblo y a adaptarse a ellas. La siguiente ronda de problemas llegó cuando los recién casados se graduaron en la universidad y fueron a establecer su nido familiar. Había trabajo para los dos, salvo que mientras Harry consiguió un empleo como mecánico, Maddie tuvo que ir a la granja como lechera. Adelanto era uno de los muchos pueblos pertenecientes a la empresa, que se conocía como granja colectiva. Solo había un centro administrativo, y estaba lejos de Adelanto, y allí no había vacantes ni promesas de que las hubiera. Maddie, que olía a establo, ansiaba lavarse del hedor, pero este no era un pueblo con un baño acogedor. La casa de su abuela era vieja, sin calefacción de gas ni agua. Se encendía la estufa, se iba al pozo. A la calle. En realidad, en Kamenka había comodidades en muchas casas. Solo que cuando las instalaron, la casa estaba vacía, y los padres de Harry no creyeron necesario gastar dinero en crear condiciones confortables. Los rosados sueños de un estanque con tobogán alpino se desvanecieron como el humo. Matty se esforzaba por compaginar el trabajo y el hogar, incluido el huerto. Había que cultivar mucho no solo para mantenerse a sí misma, sino también para tener sobras que vender. Su marido prácticamente no la ayudaba, porque no era tarea de hombres hacer el trabajo de una mujer, sus propios hombres se reirían de él. Cortar leña o ir a por agua, por favor, pero solo la mujer debe limpiar, lavar y cocinar. Y también debe ocuparse del huerto.
La joven puso pesados cubos en el fogón para calentar el agua y recordó con nostalgia la lavadora que se había quedado en el apartamento de la ciudad. Harry, en cambio, se aburría por las tardes. Después de trabajar su turno, merodeaba por el pueblo en busca de entretenimiento. A veces intentaba distraer a su joven esposa arrastrándola a la cama. Pero Maddie le hacía señas a Harry, antes tan elegante y pulcro, ahora apestaba a hierro y aceite de máquina. Se encogió de hombros perplejo ante la sugerencia de que se dieran una improvisada ducha juntos. ¿Quién se lava tan a menudo? ¿Por qué? Es un derroche innecesario de recursos. 6 meses después, en invierno, cuando todas las carreteras estaban cubiertas de nieve, Matty sollozaba en su casa a causa de un aborto provocado por el duro trabajo. Su suegra reprendió a su hijo, pero de un modo que su nuera estaba segura de oír: «Te dije que no tomaras la ciudad, mariquita. He aquí el resultado. Deberías escuchar a tu madre, ella no te aconsejará mal, ya ha vivido media vida, no puede soportarlo, ya ves. Nunca esperaré nietos de ti», me preguntan los vecinos todos los días. ¿Qué les voy a decir ahora? Me avergüenzo de ti, eres una vergüenza para tu madre. Nuestras niñas son sangre y leche, pueden hacer cualquier trabajo. Siguió enumerando familias en las que la esposa era muy trabajadora, el hogar estaba en orden y la casa llena de niños. Harry guardó silencio, ni siquiera intentó defender a su mujer, pronto llegó a casa borracho. Por primera vez, pero ni mucho menos la última, deberían haberse divorciado antes de que llegaran las consecuencias de un hijo, pero Matty se había encariñado aún más con su marido, tan unida a él que no podía imaginar la vida sin él. Le perdonaba todo, y sus salidas, de las que ella sabía muy bien, y su estado de embriaguez constante, y las peleas, que él organizaba por ella, a veces para persuadirla, poniendo la mano en los argumentos. Luego se le pasaba la borrachera, se disculpaba y la vida volvía a la normalidad. Maddie intentaba complacer a su suegra. Constantemente la invitaba a visitarla, le daba sabrosos manjares, le mostraba una casa bien mantenida, escuchaba sus sabios consejos y trataba de seguirlos. Muchos esfuerzos le costaron a esta joven, acostumbrada a una vida muy diferente. Pero la suegra finalmente empezó a ablandarse y a tratar a su nuera más favorablemente. Niños, un heredero y un aprovechado vivieron bien o mal, pero al cabo de año y medio, Maddie dio a luz a un hijo. Durante todo el embarazo se cuidó e intentó facilitarle el trabajo. El niño se llamó Anthony, toda la familia se alegró, había nacido un heredero. Harry incluso dejó de beber, y todo su tiempo libre lo dedicó a cuidar al niño, y la abuela no se quedó atrás. Maddie tenía mucho tiempo libre para hacer las tareas domésticas. Al cabo de 2 años más, su familia tenía problemas para los estándares del pueblo. Maddie dio a luz a un segundo hijo, y después los médicos le comunicaron la decepcionante noticia: no podría tener más hijos. La joven deliraba tras el parto, y el hambriento bebé rugía cerca, crispando los nervios de la agotada madre. Incluso allí, en la maternidad, Maddie odiaba a su hija por todo el tormento que le había causado, por la sentencia dictada por los médicos. Y también por el hecho de tener que ocuparse del bebé. Según las normas de la aldea, el marido debía criar al niño, pero era deber de la mujer ocuparse de la niña. La pequeña Elizabeth creció huérfana de padres vivos y como hijastra de su propia madre. Parecía que la única persona que la trataba bien era su hermano. Cuando aún era muy pequeño, al principio meció torpemente el cochecito, calmando a su hermana que lloraba, y luego le enseñó a comer, a vestirse y otras sabidurías infantiles. Solo 2 años de diferencia de edad, pero cuánta experiencia pudo transmitirle, qué serio se tomaba su trabajo. No en vano se dice que los niños de pueblo crecen más deprisa. Antonio e Isabel. Infancia pasaron los años. Los niños, como debe ser, crecían inquietos y activos, tenían su propia opinión sobre todo y no temían defenderla, solo la actitud de los adultos hacia ellos era diferente. A Antonio se le perdonaba todo e incluso admiraba a un hombre de verdad cuando crecía. A Elizabeth le dieron una paliza por lo mismo. Pero el niño no se mantuvo al margen. Defendía constantemente a su hermana, eso delante de sus compañeros, eso delante de los padres, y a veces no solo con palabras, y la escondía a sus espaldas en el sentido literal de la palabra. No te preocupes, consolaba a Isabel, me tienes a mí, y no haré nada. E incluso si lo hacen, puedo devolverlo,
El nacimiento de Elizabeth pareció romper el modo de vida sin nubes que se había establecido durante 2 años. Harry empezó a llegar borracho otra vez, y a veces muy borracho. Los niños se distanciaron de la abuela local, y ésta reprochó a Matty una educación inadecuada, a menudo en público y delante de su hijo. Todo esto no contribuía a la paz en la familia, y empezaron los escándalos y las peleas, durante las cuales los niños, tras coger comida de la cocina, se escondían en algún lugar del granero. Y por la mañana, tras recoger a escondidas sus libros de texto, corrían al autobús escolar. Cuando no tenían tiempo, se quedaban en casa, saltándose las clases. Estudiar sufría, pero ¿quién lo necesita en el pueblo? Aquí no hay académicos, y para ser trabajador no hacen falta muchos conocimientos. El único punto positivo en la vida de Maddie fue su nombramiento como jefa de la empresa. Ahora se sentaba en una pequeña oficina aquí en la granja y trabajaba con documentos. Casi todo estaba como ella quería. Maddie tenía mucho miedo de que Anthony empezara a beber como su padre. Ya empezaba a pedirle a su hijo que le hiciera compañía. Por eso, la mujer convenció a toda la familia, incluido Anthony, de que la mejor ayuda para la familia no era quedarse en casa, sino buscarse una profesión. Al terminar el 9º curso, el chico se fue a Chicago a estudiar cerrajería y luego lo alistaron en el ejército. Elizabeth se quedó sola ahora, por si acaso, no había nadie que la protegiera. Pasó desapercibida, fingiendo vivir según las reglas del pueblo para evitar chismes y castigos. Pero su alma se rebelaba como una fiera enjaulada. La mentalidad del pueblo pesaba sobre ella, quizá por eso, buscando una salida a la situación, Elizabeth se acercó a su abuela lejana, la madre de Matty. La propia Matty estaba muy resentida por ello. ¿No se da cuenta su madre de que va a malcriar a Elizabeth con sus consejos? ¿De que aquí hay una vida completamente distinta, otras reglas y requiere una educación diferente? La propia niña, como si no soñara con una rápida huida de casa, decidió, en contra de la opinión popular, terminar los 11 cursos e ir a Detroit para ingresar en un centro de enseñanza superior. Sus padres refunfuñaban porque tendrían que alimentarla durante 2 años más, porque Anthony era un buen chico y porque la abuela de la ciudad ejercía tan mala influencia sobre Elizabeth. Parecían haber olvidado que Harry había hecho lo mismo. Elizabeth había ido a la escuela, pero ¿qué clase de educación hay en el pueblo? Según los resultados de los exámenes para las profesiones deseadas, la chica no aprobó la oposición, y donde los puntos eran suficientes no quería ir por su cuenta, y por eso no se presentó. Elizabeth decidió trabajar durante 1 año, estudiar, volver a hacer el examen e intentar entrar de nuevo. Encontró trabajo en Chicago. Elizabeth se marchó pensando que nunca más volvería por aquí. Se equivocaba. En primavera, su hermano Anthony, fiel amigo y protector, regresaba del ejército. Para Elizabeth era imposible no verle. Elizabeth intenta arreglar la relación con su madre. Pasaban los días, se acercaba el 8 de marzo. El sol calentaba la tierra con su suave tibieza, y los primeros tímidos arroyos corrían por las aceras. Los árboles salían de su hibernación y el aire se llenaba del piar de los pájaros y del olor de la primavera. Era el momento de cambiar la ropa de invierno por otra más ligera, de felicitar a la abuela Julia de todo corazón, de entablar relaciones con mis padres. En general, había muchas razones para ir a mi ciudad natal. No había noticias del mayor Billy, y Elizabeth no le llamó. Ya se había resignado a que este crimen, como muchos otros, quedaría sin resolver. Para la muchacha era mucho más importante establecer su nueva vida. Y de algún modo tender puentes con la antigua. Elizabeth había planeado una visita a casa el día anterior, el mismo día festivo, trabajaba, lo había pedido expresamente. Por lo general, le gustaba trabajar los días festivos para celebrarlos de cualquier manera sin nadie con quien celebrarlos, y les pagaban decentemente. La chica compró regalos y llamó a Dasche, por si necesitaba traer algo de la ciudad. Elizabeth decidió dar una sorpresa a sus padres. Llegó al pueblo en el autobús de la tarde para pillar a todos en casa. Adelanto la recibió con poca amabilidad. Del autobús a la casa hay 1,5 kilómetros. Elizabeth se echó al hombro una gran bolsa de regalos y caminó tranquilamente, disfrutando del despertar de la naturaleza. Se enteró de que había decidido volver a casa de su madre, se había hartado de caminar. Le había traído una sorpresa en el dobladillo. Elizabeth se volvió.
Dos chicas más jóvenes que ella, pintadas de forma brillante, casi vulgar, con piercings en las fosas nasales, reían ostentosamente. La muchacha aceleró el paso y se dirigió silenciosamente a su casa bajo las risas de unos jóvenes. «Mamá», gritó desde el umbral. «Felices fiestas», entró en casa con una gran caja de caramelos en la mano. Era solo una pequeña parte del regalo que Elizabeth había preparado para su madre. Maddie apartó a su hija de ella. «Será mejor que te vayas», le dijo, «aquí se está más tranquilo sin ti». Elizabeth dejó los regalos y los presentes sobre la mesa de la cocina. Le dio el dinero a su madre, que se lo metió rápidamente en el bolsillo. «¿Sabes, mamá?», dijo la niña con tristeza, «algún día me perdonarás y me querrás, o simplemente me echarás de menos y querrás hablar conmigo. Entonces llámame. Te estaré esperando, siempre. Y ahora cogeré mis cosas y me iré como tú quieras. Tus cosas no están, no te molestes. Papá lo tiró todo cuando te fuiste». Elizabeth se quedó estupefacta. Quería preguntar por qué a mamá le parecía bien, pero la chica ya sabía la respuesta a esa pregunta. Papá se limitaría a utilizar la fuerza física bruta, siempre lo hacía contra aquellos a los que no les gustaba su opinión. Por si acaso, Elizabeth entró en su cuchitril, abrió el armario y sacó los cajones del escritorio. Efectivamente, estaba vacío. Tampoco estaban sus cosas del pasillo, no quedaba nada. Baba Julia volvió a derramar bálsamo sobre el alma herida de la muchacha. «Deja tu ropa de invierno aquí, tengo mucho espacio en el heno, no interferirá con nadie, no tengas miedo. Y gracias por los regalos, me los habría quedado». Elizabeth negó con la cabeza. Algunas cosas le eran muy queridas y era una pena perderlas. Y comprar ropa nueva era un gasto extra, a pesar de que Elizabeth no era exigente. Para distraerse de sus sombríos pensamientos, se ofreció a ayudar en la casa y pidió noticias. «¿Cómo está de salud?», preguntó el pensionista. «Gracias a Dios», respondió Elizabeth, dándose cuenta de lo que preguntaba la anciana. El embarazo, que tanto temía, no llegó. Al menos tuvo suerte en algo. Ya había pelado las patatas y empezado la ensalada cuando Julia empezó a contarle la parte desagradable de la noticia. «Oh, están hablando de ti, Elizabeth, todavía no pueden calmarse. Son los jóvenes, o Jack y su compañía, para ser más precisos. Ha perdido la conciencia. No respeta a nadie en el pueblo, ni a los niños pequeños ni a nosotros los viejos. Habla sucio a nuestras caras, difunde rumores a nuestras espaldas. Y los jóvenes le siguen como ovejas tras el pastor. ¿Qué han encontrado? Estafa dinero, se lleva a las niñas a la ciudad para divertirse. Su tío lo mantiene alejado de delitos, como el robo, pero no de su lengua malvada», y la pensionista agitó la mano apenada. Tras una breve pausa, continuó: «Tú, niña, tienes que organizar tu vida, y si es posible, lejos de aquí. Aquí la gente es cruel, envidiosa. Este no es el pueblo donde empecé mi vida». Por la mañana, la chica se marchó pensando que nunca más volvería por aquí. Se equivocaba. En primavera, su hermano Anthony, su fiel amigo y protector, regresaba del ejército. Para Elizabeth era imposible no verle. Y quería hacerlo antes de que su hermano se enterara de la triste historia. El grupo de desmovilización, un reencuentro largamente esperado aquel día de mayo. Elizabeth se levantó muy temprano para coger el autobús matutino y se pasó toda la mañana girando frente al espejo. «Es curioso», pensó, «voy a una cita. Y solo es para ver a mi hermano». Con los pantalones de algodón se calzó unos sencillos zapatos de barco, sobre la blusa se puso un jersey blanco ligero con una manga. No se maquilló, ya que rara vez lo hacía. Completó su atuendo con unas gafas oscuras, con la esperanza de ocultarse tras ellas de los aldeanos. Mientras viajaba en el autobús de cercanías, la chica recordó su amistad de la infancia. Como se le ocurrían aventuras y Anthony, como un caballero leal, la seguía y luego la encubría delante de sus padres. Cómo le echó de menos cuando se marchó de casa durante 3 años para estudiar en Chicago. Cómo se veía ahora, musculoso y en forma, o, por el contrario, adelgazado con la comida del gobierno. Elizabeth dejó pasar las bromas entre sus oídos, ya había desarrollado inmunidad a ellas. Observó con indiferencia cómo casi todo el mundo le miraba la barriga. «No puedes esperar.
Sin importarle la reacción de sus padres, entró en casa, se lavó las manos y se puso el delantal que había traído. Sin embargo, sus padres no se preocuparon por ella. Su padre estaba calentando la sauna, su madre se afanaba en la cocina, la mesa estaba en el patio, y toda la gente la ponía. Anthony era valorado, respetado y acogido por todo el pueblo. Debía de haber un convite en cada casa. Elizabeth se unió a la fiesta. Sacó una bolsa de pasteles que había cocinado todo el día anterior y cortó cada pastel por la mitad para que se viera el relleno. Los colocó en un plato y empezó a comer la fruta que también había traído. Elizabeth, te has olvidado de tu pueblo, se quejó alguien. Pero el pueblo se acuerda bien de mí, se espetó Elizabeth de repente y se alejó. No quería estropear su humor en un día como aquel. Desde la estación de autobuses, un vecino trajo a Anthony. Su madre fue la primera en abrazar a su hijo y dio un paso atrás, limpiándose con el delantal. Luego su padre se acercó, lo estrechó contra sí y enjugó una tacaña lágrima masculina. Luego, uno a uno, los amigos y compañeros de aldea dieron palmadas en el hombro, estrecharon las manos. Las chicas sonrieron e hicieron ojitos al guapo y esbelto muchacho. Por fin salió Elizabeth. Hermano, susurró, intentando contener las lágrimas, y se lanzó a su cuello. Elizabeth, mi hermano no solo la abrazó, sino que la levantó del suelo, la echaba tanto de menos. No has escrito mucho en los últimos 6 meses, es como si hubiera pasado algo. Es hora de que te consigas una novia, le susurró Elizabeth en voz baja al oído, riendo. Anthony rió con ganas. En la gran mesa, esperaron pacientemente a que el celebrante se aseara. Lo sentaron en el lugar más honorable, le sirvieron una copa y empezaron a hacerle preguntas. Espera un poco, el hombre está de camino, déjame comer, repetía mamá. Las indagaciones cesaban, pero en un segundo volvían a empezar. Elizabeth lo observaba con una sonrisa, se alegró de ver felices a sus padres. Como ella nunca podría hacerlos felices, esperó a que su hermano se levantara de la mesa y corrió hacia él. Anthony, tengo que irme, tengo que ir a trabajar. Aquí tienes mi dirección. Alquilo un apartamento para 3 personas con mis chicas. Cuando estés en Chicago, deberías pasarte, y sin esperar respuesta, se marchó. Pasó el resto del día, como de costumbre, en casa de la abuela Julia. Harry educa a su hijo. La fiesta de Mobile se convirtió en una fiesta de borrachera, como cualquier fiesta del pueblo. Anthony se distanció de la multitud, al no compartir la pasión común. De niño, ya había visto suficientes borracheras perpetuas de su padre y sus payasadas inadecuadas. Él mismo se había emborrachado un par de veces, solo para probar. No le gustaba nada la sensación. Es como hay que faltar al respeto a los demás y a uno mismo para rebajarse a tal estado. Además, el ejército le había enseñado a mantener siempre la mente clara y el sentido del autocontrol. Así que el tipo solo fingía beber con los demás, porque no estaba bien visto por las costumbres del pueblo destacar entre la multitud. El sol se ponía y las mujeres retiraban las sobras de la mesa. Mi padre se sentó a mi lado, con la respiración entrecortada. Ya arrastraba la lengua, pero el hombre buscaba insistentemente compañeros para una conversación sincera. Hijo, ¿sabes en lo que se ha convertido Elizabeth? Harry abrazó a su hijo, casi amontonándose sobre él, y dijo en sílabas, una puta. ¿Has visto cómo va vestida hoy? Se ha mudado a la ciudad. Se ha llevado toda la ropa de aquí, toda. Desprecia a los chicos de aquí. No quiere conocer a su padre y a su madre, nos ha olvidado, y tú la olvidas a ella. Tomemos un trago. Anthony despidió suavemente a su padre y se alejó por el camino. La información que había recibido no le cabía en la cabeza. Sin embargo, ya se había percatado de la antipatía que suscitaba Elizabeth entre los aldeanos. Pero, ¿cómo era posible que ella, una muchacha modesta y amable, se dedicara a semejante oficio? Sin embargo, fuera lo que empujara a su hermana al resbaladizo camino, no perdería su fraternal respeto. Una pelea en un descampado. No se dio cuenta de que había llegado al final del pueblo. Había un gran grupo de jóvenes pasando el rato en el descampado. Anthony, ven a tomar algo, gritaban. Anthony se acercó, y aquí también empezaron las habituales conversaciones sobre la vida. Oh,
Elizabeth ni siquiera se molestó en quedarse, dijo uno de los chicos. Donde podría, apoyó su amigo, ella trabaja. El turno de noche, y la chica torció las caderas demostrativamente. Vale, cállate, aconsejó Anthony con suavidad. Sea quien sea, es mi hermana, y no permitiré que se hable de ella. ¿Qué estás? El golpe ebrio de Anthony fue fácilmente desviado, enviando al matón en un corto vuelo con aterrizaje horizontal. Hubo ensordecedores chillidos femeninos y fuertes maldiciones masculinas. Algunos de los más acalorados pasaron al ataque, aún así, la mayoría de la multitud se mantuvo prudentemente al margen, limitándose a gritar. El resto, Anthony los dispersó como sacos de abono orgánico. Tenía sus propias ventajas. En primer lugar, era sobrio en el sentido más estricto de la palabra, y en segundo lugar, había estado practicando diversas artes marciales durante los últimos 3 años y había llevado esta habilidad a un alto nivel en el ejército. Al final del combate, 2 de ellos estaban tendidos en el suelo, sin intentar siquiera levantarse. Uno gritaba y el otro gemía. 3 más miraban con rabia, adquiriendo un aspecto desagradable. Anthony se limpió la sangre de la cara. ¿Qué se le va a hacer? Es una multitud, no se puede estar pendiente de todos a la vez. Así que, ordenó, coge a estos 2 y llévalos con cuidado al pueblo. Puede que tengamos que llamar a una ambulancia, ya que encontró a Anthony la tarde siguiente. Ven, dijo de mala gana, su tío quiere hablar contigo, ya que encontró a Anthony la tarde siguiente. Ven, dijo de mala gana, su tío quiere hablar contigo. Una oferta tentadora. Maddie se echó las manos a la cabeza y empezó a disuadirle. Nadie en el pueblo esperaba nada bueno del empresario. Y Austin padre le guardaba un rencor especial a Anthony. Los 2 hombres que ahora estaban escayolados a merced de Anthony eran sus empleados. Pero el chico, por curiosidad natural, ignoró los temores de su madre y accedió. Siguió a su guía a través de una puerta de hierro hasta un patio vallado de ladrillo. Había cámaras por todas partes para que ninguna sección pasara desapercibida. A ambos lados de la pasarela, unos feroces Dobermans arrancaban cadenas con un resuello. Austin se sentó en el cenador, a la sombra de los manzanos en flor, y le hizo un gesto a su invitado. Le preguntó cuando Jack les había dejado solos. Medio pueblo tiene resaca después de la borrachera de anoche. Puedo invitarte a una copa, si quieres coñac de lujo, si quieres el vodka de siempre. No hace falta, respondió Anthony. ¿Algo que hacer o me voy? Tengo mucho trabajo que hacer en casa. Austin se sentó a su lado. Respira, le pidió. Anthony accedió a la petición, como quien no quiere la cosa. Así que no bebiste anoche, eso es lo que pensé. Si hubieras bebido, no habrías cogido a mis chicos tan fácilmente. ¿Qué eres, abstemio? Sabes, te respeto, no hay muchos como tú en el pueblo. Los míos estaban borrachos. ¿Qué quieres de mí? Volvió a preguntar cortésmente Anthony. Austin padre volvió a su asiento y examinó al chico con mirada escrutadora. Reaccionó con calma, esperando a que su interlocutor se aburriera. El silencio duró largo rato. ¿Sabes conducir un coche? Austin rompió por fin la pausa. En el ejército llevaba a los jefes y no se quejaban, contestó Anthony. ¿Necesitas trabajo? ¿Quieres ser mi mensajero? Quiero decir, como conductor. Anthony se lo pensó. Iba a buscar trabajo en la ciudad, no estaba satisfecho con el sueldo de la granja colectiva local. Pero si aquí el sueldo era decente, sería aún mejor. Podría quedarse un tiempo con sus padres y ayudarles en casa. La granja se había venido abajo sin una mano masculina fuerte. Pero, por otro lado, un pequeño detalle me impidió aceptar de inmediato. Que yo recuerde, no acogéis a gente de nuestro pueblo, replicó, así que, ¿por qué esa oferta tan repentina? No lo hago, convino el empresario, pero ahora no tengo muchas opciones. Mis chicos están fuera de servicio a tu merced, y los productos frescos no lo estarán por mucho tiempo. Y no es bueno para el negocio interrumpir los pedidos. Y es difícil encontrar un conductor responsable, que no beba, con poca antelación. 5 horas de ida, no todo el mundo lo hará. Enviaría a Jack, pero lo necesito aquí. Y él no puede manejarlo, es un chico travieso. ¿Y el dinero?
preguntó Anthony. Austin sonrió. En cuanto al dinero, todavía te debo una deducción por la baja por esos 2 malentendidos. Pero no lo haré. Es un buen sueldo, te gustará, mejor que aquí en la granja colectiva. ¿Cuándo quieres irte? Mañana por la mañana, tendremos que salir al amanecer, o incluso antes. Conduce con cuidado, no aceleres, no quiero multas. No vayas a ningún sitio y no pares en ningún sitio. Puedes descansar en el punto de entrega, pero tienes que volver el mismo día. Vamos, te mostraré la ruta. Anthony está tras la pista del asaltante. Una visita al mayor. Una lluviosa tarde de sábado de junio, suena el timbre en casa de Billy. ¿Qué puedo hacer por usted, joven?, preguntó el mayor al visitante. Pase, no puede estar de pie bajo la lluvia. Me llamo Anthony. Soy el hermano de Elizabeth. ¿Se acuerda de ella? Fue atacada antes de Nochevieja. Anthony hizo todo lo posible para que su hermana hablara. Había dado a la implicación de Jack en el caso un significado especial, y no se equivocaba. Elizabeth nunca debió mencionarlo al mayor, los habrían atrapado hace tiempo. Se sentó en el sofá junto a Billy y abrió las fotos de su teléfono. Esa es la linterna amarilla a cuadros, comentó, y ese es el colgante que vio Elizabeth. Aquí está el pasamontañas. Incluso podría meterla en el coche y reconocería el olor, pero no quería alarmarla. Así que la interrogué de verdad. ¿De dónde has sacado eso?, me preguntó Billy con severidad. En el coche de Jack, en la guantera. Anthony, entiendo tu deseo de castigar al maltratador de tu hermana, pero eso no es prueba suficiente. No, no es evidencia en absoluto. Mira, continuó Anthony, hubo 4 casos, Elizabeth me lo dijo, no te sorprendas. Este hombre de negocios tiene 4 subordinados, todos amigos de Jack. ¿Te suena? Tal vez podamos traer a alguien. Bueno, creo que podemos traer a uno, dijo Billy, pero espantaremos al resto. Se volverán unos contra otros, exclamó Anthony. Como arañas en un tarro. ¿O crees que cada uno de ellos lo hacía en secreto? Bueno, podemos intentarlo. ¿Tienes idea de quién atacó a tu hermana? Casi al 100%. Clint. Es el único de fuera de nuestro pueblo que vive en el barrio. No sé cómo llegó al barrio. Es un auténtico malote. Aproveché que no estaba en casa y llevé a Elizabeth. Ella dice que hay un olor peculiar en la habitación, un olor peculiar. Su ropa estaba empapada en él. Hiciste un buen trabajo. Pero no te vuelvas vigilante. No quisiera tener que procesarte. No te ofrecen nada de eso, Anthony se rió. No son precisamente idiotas. Están cabreados porque Austin me contrató, intentan tenderme una trampa. Pero no están exactamente en el lado bueno del granjero. ¿Trabajas para Austin?, preguntó sorprendido el mayor. Anthony, ¿en qué ejército serviste? Verás, así está la cosa. Es una misión peligrosa, pero tengo que ofrecértela. Encubierto, Anthony buscó a tientas un panel oculto en la pared y abrió con cuidado la puerta disfrazada de la pared más alejada de un armario. Llevaba un par de semanas explorando la casa y el solar de Austin de arriba abajo, intentando pasar desapercibido. El caso no era sencillo, las cámaras colgaban en lugares de libre acceso, las alarmas llegaban a las puertas de salas importantes y los documentos necesarios estaban bajo protección especial. Incluso antes, Billy le había puesto en contacto con gente de la división de narcóticos. Austin padre, químico y biólogo de formación, llevaba mucho tiempo bajo su vigilancia, y había muchas pruebas circunstanciales. Pero el tribunal necesitaba más pruebas contundentes, pero no pudieron conseguirlas, ni siquiera con los registros. Y tras ellos, el departamento recibió una amonestación por acoso al pequeño comercio y la orden de dejar en paz al empresario. La única esperanza era un persona, dentro, pero también aquí se encontraron con el fracaso. Austin no dejaba acercarse a los forasteros, solo contrataba a nativos del pueblo, y casi siempre a chicas tímidas, para trabajar en los invernaderos. Reclutarlas era una empresa inútil. Los compañeros de Jack aún más. Anthony era un regalo para el departamento. Le habían instruido, le habían dado unas cuantas sesiones de formación práctica,
le habían suministrado el equipo necesario y le habían dado una joven y guapa enlace, a la que Anthony supuestamente empezó a cortejar. A estas alturas, sin embargo, su trabajo podía considerarse terminado. Encontró 2 laboratorios para la fabricación de pólvora, lugares de almacenamiento de materias primas y vías de acceso a todas estas bondades. Tomó muestras. Identificó a comerciantes y proveedores, quizá no a todos, pero sí a los suficientes. Grabó algunas conversaciones importantes. Instaló un programa espía que ponía los ordenadores bajo control remoto. Hay pruebas más que suficientes, solo queda organizarlo todo para acabar con el AMPA de una vez. Le ofrecieron terminar el trabajo para que no se descubriera accidentalmente. Pero Anthony insistió en continuar. 2 cosas le preocupaban. En primer lugar, no había descubierto el alijo de dinero, y tenía que haberlo. En segundo lugar, era imposible que Austin padre no hubiera previsto otras vías de escape. Los 2 caminos que conducían al pueblo podían bloquearse fácilmente, y entonces el hombre de negocios no tendría a dónde ir. ¿O no es ese el resultado con el que cuenta? La pequeña habitación tras la puerta secreta parecía un laboratorio. Anthony encendió la linterna de su teléfono además de la franja de luz de la puerta. Suelo y paredes de baldosas. Una silla encorvada y un armario enorme apoyado contra la pared. Del techo colgaban cables. O bien esta sala no era necesaria, o había sido equipada recientemente con la intención de ampliar la producción. Anthony había descubierto la puerta en el suelo no por accidente, sino con mucha suerte. Estaba muy hábilmente oculta por un abigarrado dibujo de baldosas. Sus dimensiones se asemejaban a las de una trampilla por la que cabría un hombre sin problemas. Si era una salida, podría estar conectada a algún tipo de sensor con salida a un ordenador. Anthony decidió no arriesgarse, dejar que los chicos de las fuerzas especiales lo comprobaran más tarde. Si sabes por dónde huyó la persona perseguida, es más fácil alcanzarla. El tipo se enderezó, guardó el teléfono. Se volvió hacia la puerta. Desde allí, desde la frontera de la luz y la oscuridad, la boca de una pistola le miraba fijamente. «Vaya, eres un gilipollas», dijo Jack despectivamente. «Levanta las manos. Donde pueda verlas. Me pregunto qué hacer contigo. Devolverte a tu tío vivo o muerto». Le advertí. «Eres un gilipollas», dijo Jack con desprecio. «Levanta las manos. Donde pueda verlas. Me pregunto qué hacer contigo. Entregarte a tu tío vivo o muerto». Le advertí, negociaciones, bueno, será problemático que me traigas vivo, y es un poco pronto para que sea un cadáver, aún tengo cosas que hacer, pensó Anthony, siguiendo las órdenes de Jack. Se quedó quieto, evaluando la situación. Lo suficientemente lejos como para desenfundar su arma, y sin embargo lo suficientemente cerca como para que el amo de la casa no fallara. Así que queda la negociación. ¿Has pensado en empezar tu propia vida, lejos de tu tío? ¿O crees que te mantendrá como su ayudante para siempre? Anthony lanzó una piedra de toque, Jack soltó una risita irónica. Entiende mucho. Me está entrenando, y muy pronto seré su igual. Serás un buen regalo de mi parte, y una prueba de mi lealtad. Entonces dile a tu tío que será encontrado y encerrado de todos modos. He reunido suficientes pruebas, todas están en la policía, solo falta atrapar al cerebro. E incluso destruyendo el laboratorio no cambiará nada. Aún no tienes nada contra ti, pero creo que te presionarán durante el interrogatorio, y realmente te convertirás en un igual con tu tío, solo que no en tus negocios criminales, sino en la responsabilidad de los mismos. Si no me pongo en contacto contigo esta noche, todo se encubrirá muy rápidamente, y no tendrás tiempo de limpiar ningún cabo suelto. Jack se quedó pensativo. Esa era una buena señal, que Anthony había dado en el blanco en alguna parte. ¿Y si te pones en contacto?, preguntó Jack. Tengo 2 vuelos mañana y pasado mañana. ¿Quieren esperar a que los termine? Jack pensó de nuevo, pero mantuvo su arma en alto. Tras una breve pausa, Anthony decidió que era un buen momento para sugerir una línea de actuación. Hay mucho dinero en su alijo, dijo, esperando que así fuera. Habrá más dentro de 2 días. En ese tiempo podrás averiguar dónde y cómo escapar.
No te buscarán solos, e incluso podrían pensar que eres una víctima. Te será más fácil encontrar un lugar por tu cuenta, con todo ese dinero. Jack tragó ruidosamente. ¿Por qué harías eso? Me estás dejando ir, y soy libre de irme mañana. ¿Y si me entregas? ¿Soy idiota o qué? Anthony se enfadó. ¿De qué sirve? Te soltarán inmediatamente, solo espantaremos a tu tío. Solo cambio tu libertad por mi vida. Jack bajó lentamente su arma. Vete, dijo en pocas palabras, así es como la gente desaparece. Planes difíciles. Anthony se dirigió al garaje rápidamente, antes de que Jack se diera cuenta. Austin padre tenía varios coches, y había permitido a Anthony utilizar uno de ellos para uso personal, dentro de lo razonable, por supuesto. El chico echó una linterna amarilla, una cadena de águila y un pasamontañas en la guantera del coche que le habían asignado. En el mismo lugar metió un par de cuerdas encontradas en el garaje, y otra se la metió en el bolsillo del chaleco, cuidadosamente enrollada. Tras recorrer una parte de la ruta prevista, me detuve. Salió del coche de repente, estaba pinchado, e informó al encantador enlace de lo sucedido. Comprobó si sería conveniente utilizar rápidamente una pistola eléctrica y un cuchillo. Luego volvió al coche y continuó su camino. En parte no mentía a Jack, involucrar a todo el cuarteto en la distribución de drogas era problemático. Un abogado podría defender incluso a su sobrino, decir que trabajaban a ciegas, pensando que transportaban verduras, como Anthony. Solo si Austin se entrega, pero es un hueso duro de roer, lo que significa que todos saldrán libres. No, no todos. Ya hay un expediente sobre 2 de ellos, y las chicas que los victimizaron no eran nada tímidas. Definitivamente van a ser traídos, eso deja a Kim y Jack. Con este último, el caso tendría que dejarse solo, como decidió el tribunal. Pero Kim preocupaba mucho más a Anthony. La confesión. Anthony conocía la rutina diaria de cada uno de sus cómplices. Se encontró con Kim saliendo de su pueblo en bicicleta. Giró el coche al otro lado de la carretera y le bloqueó el paso. ¿Qué haces?, preguntó Kim quitándose el casco. Entra en el coche, tengo algo que hacer. Kim miró, dudó, pero se sentó de todos modos. Anthony cerró las puertas y se alejó lentamente. Mientras caminaba, sacó pruebas de la guantera. ¿Lo reconoces?, preguntó. Utilizabas estas cosas como disfraces y distracciones. Es decir, yo tiré el águila, como me dijeron. Podía oír el miedo en la voz de Kim. Así que alguien realmente quería que la viera, y por eso la trajo de vuelta. ¿Alguna idea de quién? ¿A dónde vamos? Kim cambió repentinamente de tema. Deberías saber a dónde lleva este camino, respondió Anthony con calma. Allí, más adelante, el bosque es más espeso e impenetrable, rara vez irá alguien. Los lobos, otra vez. Has oído hablar de gente que desaparece, ¿verdad? Sería más fácil para mí llevarte allí con vida que cargar con tu cadáver. Abraham. Kim empezó a tirar de la puerta con desesperación. Déjame salir, estás loco. No te atreverás. Con un golpe de codo, Anthony calmó al furioso pasajero, impidiéndole alcanzar el botón de bloqueo de la puerta. Estoy terminando un gran proyecto y estoy ayudando a la policía, dijo. ¿Sabes qué pidió como recompensa? Tu vida. Y me la dieron. Dijeron adelante, al menos una escoria menos en la tierra. Así que, no te preocupes, me saldré con la mía. Por supuesto que Anthony estaba mintiendo. Sabía que si se descubría este crimen, sería castigado con todo el peso de la ley. Pero ahora su único deseo era filmar en su teléfono y luego mostrar a su hermana los ojos asustados y arrepentidos del criminal, su disculpa y el final de su vida. Escucha, chilló de repente Kim. Me han obligado. Todo lo que quería era conseguir un trabajo con este hombre rico. Y Jack dijo que solo a través de él, que si él recomendó, tío no se negará. Pero para ello, tuve que pasar una prueba de lealtad. Como hicieron todos. Ya sabes, estar unidos, ser una hermandad. Lo filmaron con sus móviles, y me enseñaron cómo lo hacían. Anthony frenó sorprendido. ¿Tienes esa cinta?
¿Tuya o de otra persona? No, Jack la guardaba con él. Ya sabes, para evitar que saliéramos a escondidas. Y esta chica, continuó Klim, era la más conveniente, llegaba tarde, siempre pidiendo que la llevaran. Así que Jack se las ingenió, esperó hasta que ella llegó a la autopista y se lo contó, y me llamó. Quería deshacerse de mí. Anthony deseó haber puesto a grabar su teléfono. No había esperado que Kim se derrumbara tan fácilmente, pensó que tendría que interrogarlo en el bosque. Volvió a ponerse en marcha. ¿Dónde recogiste a las mujeres? No, eran chicas. No eran de por aquí. No sabían nada. Jack les dijo algo, les dio dinero, así que aceptaron. Y luego se las llevó enseguida. Era para asegurarse de que no se subiera a un auto vacío. Es miedosa, dijo Jack, cauteloso. Mira, ya te lo he contado todo. Suéltame. Bueno, si quieres algo de dinero, tengo algo ahorrado. Anthony empezaba a perder el control de sí mismo, estaba lleno de ira y odio. En cierto modo, era lo mejor, pensó, sería más fácil hacer lo que había planeado. Pero se había sobreestimado. Kim debía de llevar mucho tiempo observando su reacción y esperaba el momento, hizo girar bruscamente el volante e inmediatamente golpeó a Anthony en la nuca, de modo que la cara del tipo se estrelló contra la cremallera de la dirección. Anthony perdió el conocimiento. Kim arrastró al conductor sin emociones hacia la línea del bosque. Anthony tiene razón, caminar por aquí es realmente raro. Luego subió al coche y condujo hasta su punto de encuentro. Allí cambió el coche por su moto favorita y condujo hasta la casa de los Bogatirev, arañas en un tarro dejando el caballo de hierro en la puerta. Kim entró corriendo en la casa. En el alma se hincharon la rabia y el deseo de estrangular al traidor. Miró alrededor de la habitación, había tantas puertas, incluso secretas, donde encontrar a Jack. Una idea brillante, pensó, se le ocurrió, la canción descarada que se había puesto como timbre del teléfono sonaba sin cesar, irritando al ya agitado Jack. Había reflexionado sobre todo lo que Anthony le había dicho y ahora se apresuraba a trasladar el dinero del alijo a su mochila negra. Debería haber entregado al traidor cuando Jack se dio cuenta de que se quedaba dormido cada vez que bebía con él. Pero quería pillarle con las manos en la masa, con pruebas. Así que hoy se las había arreglado para cambiar discretamente la bebida de Anthony. Pero si las cartas se repartían de otra manera, que así fuera, el tío no llegaría hasta la tarde, qué mejor momento para hacer una escapada. Y esperar a que llegue el dinero es un riesgo añadido. Menos es mejor, ya ha tenido suficiente. Kim se dirigió hacia la puerta entreabierta al oír el timbre. Nunca había estado en este lugar. Con paso cauteloso, entró en la habitación y se quedó helado con la mandíbula caída. Tanto dinero solo lo había visto en las películas. Silbó y perdió el efecto de la sorpresa. Jack se dio la vuelta y miró brevemente la pistola que yacía sobre la mesa. Mierda, había tenido la mala suerte de ponerla tan lejos, en medio de su cinturón. Sin embargo, estaba más lejos de Klim, oculta en la oscuridad. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Jack a su amigo, sonrió con maldad. Me delataste, ¿verdad, imbécil? Creíste que podrías acabar conmigo con las manos de otro, ¿verdad? Y no funcionó. ¿Estás intentando huir? Pero nunca saldrás de aquí. De un salto, Klim alcanzó a Jack, que intentaba escapar hacia un rincón oscuro. Lo golpeó con fuerza, y luego él mismo se golpeó. La pelea no duró mucho y fue igualmente infructuosa para ambos. Cuando Jack tuvo la oportunidad, se puso en pie, estiró el brazo hacia adelante y empezó a persuadir a su antiguo camarada. Espera, así no llegaremos a ninguna parte. Dividamos este dinero por la mitad. Resulta que Anthony trabaja para la policía. ¿Cómo se involucró con ellos? Van a cerrar todo este lugar pronto. Y si nos golpeamos, solo empeoraremos las cosas. Cuanto antes nos vayamos, mejor, y preferiblemente sin que nos peguen. ¿No estás de acuerdo? También podrías ir al laboratorio y conseguirte un poco de ese codiciado polvo. Sé que lo usas a escondidas. No soy tu enemigo. No te delaté con tu tío. Klim se levantó, agarrándose a la pared y tratando de recuperar el aliento.
Miró el dinero para 2 hombres, que le parecía poco. Pero, por otra parte, Jack tenía razón, si se mataran ahora, no les iría mejor, porque era difícil perderse en una multitud con los ojos morados. Y son casi igual de fuertes. Estoy de acuerdo, resolló. Primero el dinero, luego todo lo demás. Aquí hay un saco, Jack le acercó una bolsa oscura. Toma, mételo, una mochila para ti y otra para mí. Todo el dinero ya está aquí, y pateó la mochila en el suelo, pero Klim, contrariamente a sus cálculos, no tenía ninguna prisa por agacharse, ni siquiera al lado de su adversario. Sacúdelo aquí, ordenó señalando la mesa improvisada, y lo dividiremos. Jack obedeció, y empezaron a sacar un paquete del montón cada vez, observándose atentamente. Jack fue el primero en bajar la guardia, solo un segundo, pero fue suficiente para Klim. Puso toda su furia en el golpe, luego golpeó de nuevo, manteniendo a su oponente en pie. Entonces, como enloquecido, decidió probar una técnica que había aprendido hacía tiempo. Desde un lado de su espalda, le ponía una mano alrededor de la cabeza, cerca de la frente, y la otra alrededor de los hombros, y tiraba bruscamente de él en distintas direcciones. Sonó un crujido inconfundible. Klim bajó su cuerpo inerte al suelo, se tambaleó y dio un paso atrás. Solo ahora se dio cuenta de lo que había hecho. Miró el dinero, lo metió rápidamente en su mochila y corrió al laboratorio. Echó el polvo blanco en la bolsa que Jack le había dado, pesaba casi 1 kilogramo en su mano, suficiente para durarle mucho tiempo, escapar cruzando las habitaciones. Klim fue a los armarios con ropa, eligió los trapos que necesitaba, envolvió la bolsa con el polvo en algunos de ellos, echó el resto encima de la mochila para disimular la carga principal, encontró unos cuantos billetes más, los esparció por los bolsillos, le vendrían bien para los gastos del viaje. Me eché el equipaje a los hombros y salté a la calle, arranqué la moto y me alejé a toda velocidad del pueblo. Conocía perfectamente los senderos de los bosques y campos locales. Un coche no siempre pasaría, pero él sí en su fiel caballo de hierro. Menos mal que había llenado el depósito el día anterior. Podría recorrer 300 kilómetros, o incluso más, sorteando la autopista y las cámaras, sin miedo y rápidamente. Nadie se dará cuenta de por dónde ha ido. Y entonces se le ocurrirá algo. Con esa cantidad de dinero, no se perderá, irá a lugares cálidos donde haya mucha gente y visitantes, donde sea fácil perderse. Klim se detuvo en la espesura del bosque y tiró el teléfono desconectado. Anthony tenía razón, la gente a veces se pierde en medio de la nada. No era tan estúpido como todos pensaban, sonrió. Y, pisando a fondo el pedal, se alejó hacia el atardecer. 2 semanas más tarde, Anthony podía oler el aroma de los productos recién horneados tan pronto como entró en el camino de entrada. Su hermana le estaba esperando. Anthony ajustó la correa de su mochila de senderismo. ¿Qué le diría? ¿Que era culpa suya que Klim se hubiera escapado? ¿Que su agresor quedaría impune? Elizabeth, sabiamente, no lo cuestionó todo desde el umbral de la puerta. Pero la conversación en la mesa no cuajó, ella esperaba impaciente noticias. Se acabó todo, empezó Anthony. Toda la red estaba cubierta, fabricantes, no solo Austin, y distribuidores, incluidos algunos muy grandes. 4 CISes del empresario pueden ser llevados por violencia. En el teléfono de Jack encontraron registros de todos los crímenes. 2 están en custodia, pero Klim se escapó con el dinero, por desgracia. Dijiste 2. Pero eran 4, ¿no? Aclaró Elizabeth. Jack se libró, Anthony sonrió. Lo soltaron. Porque va a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Completamente paralizado, fractura de vértebras cervicales. Klim hizo lo que pudo. Pusieron a Jack en un hospicio, pero es un grano en el culo con su comportamiento grosero. Era una basura y sigue siéndolo. Elizabeth, Billy dice que lo único que tienes que hacer es escribir una declaración. La chica negó con la cabeza. Estaba cansada de la animadversión que había en el pueblo, y si ocurría lo mismo aquí, en Chicago, se volvería loca. Tendrías que publicar el vídeo como prueba, ¿no?, preguntó en voz baja. Anthony asintió. Entonces, ¿por qué huiría de todos modos? Al final lo encontrarían,
le aseguró Anthony. Hay una orden de búsqueda. Elizabeth se estremeció, como si tuviera frío. ¿No podría volver para vengarse? Se hizo la pregunta más inquietante de todas. Por supuesto que no. Es un cobarde, teme por su propio pellejo. No, se esconderá en agujeros durante mucho tiempo, rezando para que no lo atrapen. Encontrará un rincón tranquilo, y no asomará la nariz fuera de él. No escribiré nada, ¿para qué desenterrar el pasado? Supongo que es mi destino. Háblame de ti. ¿A dónde vas ahora? Me marcho. A estudiar una carrera superior. Al Instituto FSB. Por supuesto, habrá que pasar algunas pruebas, pero ya está hecho. Billy me aconsejó y me ayudó, gracias a él. Tan lejos, se maravilló Elizabeth. ¿Qué dijeron tus padres? Bueno, mi madre empezó a llorar y a lamentarse, y mi padre. Anthony imitó a Harry. ¿Por qué lloras? Es un hombre, no puede pasarse toda la vida sentado a la falda de una mujer. Elizabeth sonrió con tristeza. Aunque ella tuviera un destino tan poco envidiable, al menos su hermano tenía suerte. Se alegró mucho por él. Alexander me manda a estudiar a mí también, solo que más cerca, en Detroit, compartió sus noticias. Para ser gerente en general, pero con la condición de que vuelva aquí a trabajar. Ya he llamado a mi abuela, me quedaré con ella. Oh, Anthony, está tan emocionada. Estaré en Detroit por el paso, sonrió Anthony, pasaré una hora a visitarla. Elizabeth, no te desanimes, la vida da muchas vueltas, quién sabe cómo será en el futuro. El tiempo pasará, las heridas cicatrizarán, ahora no hay nadie que enturbie las aguas en el pueblo. Nuestros padres están solos, te echarán de menos y te convertirás en su hija favorita. Escríbeme, ¿vale? Sobre todo si hay otra historia. No quiero enterarme por extraños. ¿Cuándo te vas?, preguntó Elizabeth, mañana temprano, casi de un día para otro. Te envolveré unas tartas conmigo. Elizabeth intentó parecer tranquila, pero le temblaba la voz a traición. Encuentro en el café. Estaban sentados en un café de verano de la gran ciudad Elizabeth, estudiante de segundo curso, y Billy. El día anterior, la chica había recibido un mensaje del mayor, estaré en Detroit, ¿alguna información, podemos vernos? Entiendo, Elizabeth, comenzó Billy, cuando hicieron un pequeño pedido, esta es una vieja historia, y no quieres recordarla en absoluto. Pero pensé en arriesgarme por si pudiera interesarte. ¿Estaba detenido?, preguntó la chica, comprendiendo claramente a dónde quería llegar el mayor. Prometió mantenerla informada, y aquí está, cumpliendo su promesa. No, respondió el guardián del orden, sonriendo enigmáticamente, pero lo encontraron. Elizabeth suspiró. Por supuesto, no escribió ninguna declaración, y no hay pruebas, no hay nada que perseguir, el criminal quedará impune. Lo entiendo, dijo ella. Pero de todas formas no voy a escribir nada. No, podríamos encerrarlo por otros cargos. Puso a Jack en una silla de ruedas para siempre. Y quiere devolvérselo. Pero él mismo ha tenido una experiencia muy inusual. Escuche, Kim se despertó de repente, y todas las sensaciones del mundo circundante a la vez se desplomaron sobre él. La iluminación era tan brillante que se filtraba incluso a través de sus párpados cerrados. Olía a ozono, como después de una tormenta, pero más fuerte. El oído captó sonidos incomprensibles como rasguños, traqueteos y voces humanas. El tacto. De repente, Kim se dio cuenta con horror de que había desaparecido, no solo no podía moverse, sino que ni siquiera sentía su propio cuerpo, como si estuviera ausente. Estoy muerto. Corría por su cabeza. Kim abrió cautelosamente un ojo y miró a su alrededor. Sí, lo estaba. Pequeñas estrellas azules en lo alto. Delante de él, un muro blanco bloqueaba la visibilidad. Kim intentó recordar lo que había pasado. Le dolía el estómago. No, claro, antes había tenido un dolor persistente, durante mucho tiempo, probablemente 6 meses, pero Kim no había corrido al hospital. Tenía su propio remedio, un polvo mágico que le había robado a Austin.
Pero aquí se acalambró de golpe, tanto que no podía ver la luz del día. Tuve que llamar a una ambulancia porque quería vivir. Lo tantearon, lo examinaron y lo llevaron rápidamente al quirófano. Era una úlcera o apendicitis. Así que es eso, acaba de despertarse en la mesa de operaciones. Kim había oído hablar de casos así, pero no creía que pudiera ocurrirle a él. Intentó una vez más mover el brazo o la pierna, girar la cabeza hacia un lado, pero su cuerpo no le hacía caso. Qué guay despertarse en tu propia operación, pensó Kim, lo más importante es que la anestesia no dejó de hacer efecto. La sábana solo interfiere, pero nada, no mirar, pero al menos escuchar, es interesante, lo que los médicos hablan. Dicen que están discutiendo las niñas, Kim se convirtió en oído, y pronto el habla de la gente de alrededor se hizo más clara. Mira, y aquí también, era una mujer, una enfermera, probablemente. Sí, todo el abdomen está afectado, ni un solo órgano sano. Si se fija en los pulmones, es probable que ocurra lo mismo, dijo el hombre, obviamente un médico. No lo entiendo, es mucho dolor, ¿cómo ha podido vivir con ello? Otra vez la voz de una mujer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tengo que explicártelo, Julia? Tomaba una especie de quimio que le quitaba el dolor, hacía crecer el tumor y le destruía los órganos. 3 en 1, como dicen, Kim empezaba a entender lo que se decía, pero la última frase le dejó estupefacto. ¿Quizá había entendido algo mal? Se aseguraría de cuestionarlo todo más tarde. Pero lo que oyó a continuación le dejó estupefacto. ¿Quiere verlo?, preguntó el médico. Claro que sí, gritó mentalmente Kim. Pero era evidente que no se dirigían a él. ¿Quién más podía estar aquí? ¿Los estudiantes? ¿Quién lo autorizaba? Él, Kim, no había dado tal consentimiento. Aquí, continuó el doctor, todo es metástasis de un tumor canceroso. Ya se ha apoderado de todo el cuerpo, raramente visto, solo en la autopsia. Ahora es imposible determinar dónde estaba el tumor primario, y dónde sus ramificaciones. Vaya. 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 Ni siquiera puedes ver las células sanas aquí. ¿Puedes mirar allí? Se oyeron voces sorprendidas, Kim gritó mentalmente que pararan este atropello. Está aquí, está vivo, solo tiene 27 años y toda la vida por delante. Y se comportan con él como con un objeto expuesto en la morgue. Tartamudeará después de decir eso. Y presentará una denuncia contra esos médicos desalmados. Entonces, ¿curarle no puede ser ya? Se oyó la voz tímida de una chica. Kim se congeló, pero también solo mentalmente. Por desgracia, Anna. Te diré más, el médico habló en un tono tranquilo y casual, como si estuviera dando una conferencia en el aula, no de pie junto al hombre cortado. Creo que todos se dan cuenta de que su cuerpo ya está trabajando al límite de sus capacidades, lo que se llama respirar a la luz de la lámpara. Y cualquier operación es una carga colosal, en este caso, resulta que hemos cargado todo el organismo fracturado. Realmente espero que el corazón resista todavía un poco más y no se convierta aquí, en la mesa de operaciones. En cuanto a la recuperación, ya no tiene fuerza ni capacidad para hacerlo. No va a salir de la UCI. Y si ni siquiera se despierta, ese es el mejor resultado para él. Oh, mira, parece que parpadea, exclamó temeroso uno de los estudiantes. Vamos a comprobarlo, esa voz confiada entró por primera vez en la conversación. Bueno, joven, entonces Kim vio la cara, si se le puede llamar ojos entre la gorra y la máscara. Tras un breve examen, el médico resumió, no es nada, se acaba de despertar. Suele pasar. Teóricamente, ni siquiera se puede sumergir a una persona en el sueño, se hace para proteger su psique. Si no, oyen anécdotas y las toman como verdad. Arreglémoslo. No. No, intentó resistirse Kim, sintiendo que su conciencia se apagaba lentamente. Pero sus pensamientos, aunque en voz alta, por supuesto no fueron escuchados por nadie. Kim despertó de nuevo y vio el techo blanco. 2 vías conectadas a ambos brazos. Giró la cabeza de un lado a otro, solo se movía un poco, había algo en medio.
Intentó levantar el brazo, pero solo sacó la mano de la cama y la volvió a dejar caer como si estuviera llena de plomo. Exhaló ruidosamente. El fugaz movimiento le exigió todas sus fuerzas, le vino a la mente una conversación que había oído en la consulta. Su corazón se apretó y dio un brinco, enviando una ola helada a través de su cuerpo. Kim hizo varios intentos más de moverse, todos ellos se dieron con gran dificultad. Una fatiga increíble como si encadenara su cuerpo a la cama. ¿Sería posible que todo lo que se había dicho entonces no lo hubiera soñado? El horror de la situación llegó lenta pero inevitablemente. Durante los 2 primeros días le hablaron, le interrogaron. Rápidamente la charla se hizo pesada, y las preguntas que Kim hacía quedaban sin respuesta. Y entonces perdieron interés en él. Era como si se hubiera convertido en un muñeco sin alma al que había que cuidar. Un simulador para numerosos alumnos. Kim se retorcía de rabia. Mentalmente. Los intentos de darse la vuelta por sí mismo eran dolorosos, y sentarse le daba vértigo. Y tras estos intentos, los alumnos y alumnas venían invariablemente corriendo a colocarle de nuevo los tubos caídos, pero el peor tormento eran los sueños. En ellos, Kim regresaba invariablemente a su aldea natal. Caminando por el campo, frecuentando clubes, montando en bicicleta. A veces podía oler el aceite y la gasolina. El sabor de la libertad. Y se despertaba, pasaban los días. No se sentía mejor. Tampoco empeoró. La ira fue reemplazada por la desesperación y el miedo. Kim empezó a aullar, fuerte, con su voz. Una enfermera venía y añadía algo de una jeringuilla al goteo. Y volvía a caer en los sueños de los que había soñado escapar. Todo lo que Kim podía hacer ahora era pensar. El cerebro trabajaba activamente, luego se sumía en visiones, luego se daba cuenta de la realidad. Cruel y ya inmutable. Esa es la historia, dijo Billy. ¿Cómo se siente? ¿Quieres mirarle a los ojos ahora? ¿Es posible? No te dejan entrar en el hospital. Pero hablé con el doctor y dijo que me dejaría tomar algunas fotos. Bajo su palabra de honor, y solo de forma excepcional. ¿Te parece bien? Elizabeth cogió el teléfono y miró las fotos del cuerpo flácido y tatuado, tomado de cintura para abajo y relleno de tubos. Las siguientes imágenes mostraban un primer plano del rostro. Había horror y desesperación en una mirada que no miraba a ninguna parte. Un rostro contorsionado por la ira miraba fijamente al objetivo. Su agresor se dio cuenta de la situación en la que se encontraba y no se hizo ilusiones. ¿Se arrepintió? No importaba. Elizabeth nunca había pensado que el dolor ajeno pudiera despertar en ella emociones positivas. Pensaba que solo las personas inmorales eran capaces de algo así. Pero ahora la muchacha sintió, si no alegría, sí alivio. Era como si de sus hombros cayera el resto de la pesada carga que llevaba arrastrando desde hacía más de 2 años. Que había levantado un muro entre ella y casi todos los representantes del sexo masculino. Fue como si la puerta de la libertad se hubiera abierto de par en par y ahora pudiera empezar su vida de nuevo, sonriendo a la primavera. Ya no tenía miedo. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿En el hospital?, preguntó Elizabeth. Unos 10 días. Su corazón es joven, fuerte, incluso con una nutrición mínima. ¿No podría quitarle todo eso?, preguntó Elizabeth. Bueno, para detener la agonía, porque esto no es vida. Los médicos son leales al juramento hipocrático. Y según la ley, es un delito. A menos que la familia consienta, y no estoy seguro. Pero no se preocupan por él. Probablemente estén hartos de él. Solo tenemos que esperar a que el cuerpo lo abandone. ¿Crees que deberíamos contárselo a Jack?, la chica dudó. Su mente le decía que no podía ser tan cruel, que el chico ya había tenido suficiente. Pero sus sentimientos, que alternaban entre la compasión y el desprecio, decían lo contrario. Creo que no, dijo al fin, que siga pensando que su maltratador vive a sus anchas.